Hola a todos y todas, bienvenidos a la tercera clase de escritura creativa. Hoy vamos a hablar sobre personajes y diálogos. Bien, sabemos que en una novela se pueden crear muchos personajes, protagonistas, personajes satélites, pero en un cuento tenemos que reducir el número de personajes. Puede ser 1, 2, es lo más común, 3 es posible. Existen también esos personajes en el trasfondo, pero no están delineados para nada. Vamos a concentrarnos en los personajes principales. Muy bien, ¿cuál es lo principal cuando estamos delineando un personaje? Vamos a hacer una descripción. La descripción en un cuento no necesita ser muy exhausta, muy detallada, indudablemente por la longitud de un cuento. Sin embargo, si el personaje tiene una característica muy marcada que hace parte esencial de la historia, entonces vamos a tener que profundizar de alguna manera. Por ejemplo, en la historia de Borges, Funes, el memorioso, Funes era una persona que recordaba todo en la vida y cada evento era recordado minuto a minuto. Por ejemplo, recordar 1 hora de la vida le llevaba 1 hora porque recordaba todo, ¿no? Era una enfermedad. Entonces Borges tuvo que describir eso, pero se limitó a describir esa parte, no su aspecto físico u otras características. Bueno, dicho eso, tenemos que tener en cuenta que no debemos acudir a clichés o clichés. ¿Qué es un cliché? Bueno, en este caso sería tomar un personaje acartonado, tipo soap opera, como la mujer seductora, el galán irresistible, la joven dulce y sumisa, ese tipo de personajes que no nos interesan. Obviamente existen, ¿sí? El padre tiránico, la madre abnegada, existen. Pero este personaje no puede ser así, blanco y negro, porque no es así como es la vida. Nosotros, los seres humanos, somos ambiguos, somos ambivalentes. Entonces, aunque se presente una cierta característica, tenemos que tener en cuenta que existen ciertas ambivalencias. Lo mismo en las acciones de los personajes. Obviamente tiene que haber una cierta coherencia entre la característica del personaje y sus acciones. Por ejemplo, si tenemos una persona tímida, no le vamos a hacer ir a bailar todos los fines de semana. O si es alguien extrovertido, no va a elegir una vida de ermitaño. Bueno, esas cosas son obvias. Pero por lo general existe una cierta tensión interna entre los personajes, dentro de un personaje que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, una vez que hemos delineado este personaje, vamos a pensar en el lenguaje que le vamos a dar. Esto es importante. Primero, si un autor es del género masculino y está creando un personaje femenino, va a tener que saber cómo habla una mujer, porque las mujeres no hablamos igual que los hombres y viceversa. Si uno no está atento a este tipo de diferencia de género en el lenguaje, sería bueno empezar a observarlo, ver cómo habla la gente, cómo hablan las mujeres, cómo hablan los hombres. En general se dice que las mujeres usan más pronombres como nosotros, como ellos, y los hombres usan más lenguaje concreto. En fin, para mí lo mejor es someterlo al juicio de otra persona del género de mi personaje. Por ejemplo, si yo creo un personaje masculino y tengo un diálogo, se lo voy a leer a mi esposo para ver si suena masculino. Ese es un test muy fácil de hacer. Bien, una vez que hemos decidido esto, tenemos que estar seguros de que el lenguaje que usa el personaje está de acuerdo a su edad, a su clase social, a su origen, ¿sí?
profesión. Por ejemplo, si tenemos un campesino, no va a decir la agricultura exhaustiva se ha comprobado que no es recomendada para proteger la fertilidad del suelo, por lo tanto he decidido rotar el cultivo. Tal vez no, tal vez diga, bueno, el año pasado planté frijoles y este año voy a plantar maíz porque así es mejor para el suelo, por ejemplo. Esto ustedes lo van a hacer también, lo van a comprobar leyéndolo en voz alta para ver si suena auténtico, porque eso es lo principal de los diálogos, tiene que sonar auténtico. También hay una gran diferencia entre la edad, ¿sí? Un adolescente no habla igual tal vez que un viejo, que un niño, obviamente. Pero hay algo más importante y es el estilo coloquial. Está bien usar regionalismos siempre y cuando esté en la voz del personaje y no en la voz del narrador. A menos que el narrador sea la primera persona que también es un protagonista. Pero si no es así, el narrador tiene que mantenerse con un español estándar y el personaje sí tiene derecho a usar regionalismos, siempre y cuando correspondan a su región. Si yo creo un personaje argentino, no le voy a hacer hablar con el vosotros, escuchadme, os voy a contar una historia. No, lo he visto escrito, pero no es real, no es auténtico. Otra cosa importante es pensar en el tipo de lenguaje sexista, machista, chauvinista. Eso hay que evitarlo, a menos que sea coherente con el perfil del personaje. Pero si no lo es, hay que tener un poco de cuidado, porque ya de eso tenemos demasiado. Lo mismo en el uso de las profanidades. Si se quiere mostrar de que es un bruto que habla así, bueno, pues lo hará, lo pondremos, pero tampoco hay que abusar, porque el abuso de las profanidades en un texto cansa. Parece que el autor no tiene más vocabulario que ese. Eso también habrá que evitarlo. Hay un tipo de lenguaje que a veces se nos escapa en las historias y es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal habla volúmenes. ¿Por qué? Porque con un gesto a veces podemos suplantar todo un gran párrafo. Y bueno, si estamos hablando de un cuento y tenemos cierto límite de páginas o de palabras, de repente decimos, bueno, le pongo un gesto y con eso digo todo. Por ejemplo, dar un paso para atrás, fruncir el ceño, levantar una ceja, cruzar los brazos en protección, poner los brazos así, en forma de jarra, etc. Hay muchos, si no se les ocurre, pueden ir al internet y poner lenguaje corporal y les va a dar una serie increíble, casi ilimitada, porque todos tenemos nuestros propios gestos, ¿verdad? Por ejemplo, este es muy común, pero no sabría cómo describirlo en palabras. Ese lo vamos a dejar. O sea, el lenguaje corporal es otra herramienta que tenemos para hacer de nuestro personaje más vívido y dejarlo hablar con su gestualidad. Bien, otro tema sería la descripción de la ropa. No es absolutamente necesaria. Tal vez en una novela conviene, en un cuento no es necesario. Pero si decidimos que vamos a hacer una descripción, esta ropa tiene que ser funcional. O sea, puede ser la ropa de una mujer seductora o de alguien, una ropa extravagante de alguien que está queriendo atraer la atención. Aquí estoy, llegué. Puede ser una ropa mal combinada, de algún poeta distraído que no le importa la opinión pública, lo que digan los demás, etc. Lo que quiero decir es que tiene que tener una función, un porqué, si no, no necesitamos describir ninguna ropa. Una nota final. Un personaje, o inclusive un protagonista importante, puede estar ausente, puede estar
fuera de escena. Por ejemplo, en mi novela, En las aguas de Kalahari, uno de los dos protagonistas principales es una mujer que está muerta. Y sin embargo tiene una función muy importante en la novela. Hay muchas novelas y cuentos también que tienen esa característica. Es aquel personaje que no está, pero que de alguna manera lo estamos viendo, lo escuchamos, tal vez lo vemos en una visión, o lo recordamos, leemos sus cartas, lo criticamos, le rezamos, lo amamos, etc. Es una herramienta importante que podemos utilizar para darle más colorido a nuestra historia. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre el estilo de los diálogos. El estilo de los diálogos ha cambiado a través del tiempo y hoy podríamos decir que es un poquito menos rígido, tanto en el estilo directo como en el estilo indirecto. Pero conviene resolver desde el principio si vamos a ceñirnos a un estilo tradicional, convencional, o si vamos a querer ser más modernos y usar estilos alternativos. Cualquiera sea la elección, tenemos que mantener ese estilo a través de toda la historia, ser consistentes. Con consistencia no me refiero a estilo directo o indirecto, no. Me refiero a si vamos a usar un estilo convencional o un estilo más moderno. Hablemos entonces de lo que es el estilo directo. El estilo directo transcribe lo que dice el personaje palabra por palabra. Y la convención es poner punto y aparte y comenzar un nuevo párrafo cada vez que habla un interlocutor, ¿sí? Ponemos la raya larga y el parlamento del personaje. Pero sabemos que en inglés se usan comillas. Ahora, no vamos a mezclar en nuestro cuento comillas versus raya. O elegimos uno o elegimos otro. Yo prefiero la raya porque es lo que se hace en el español. Si tenemos una historia, un libro, digamos, no una historia, un libro bilingüe, bueno, ahí se puede decidir de antemano qué es lo que se quiere usar. Pero no es nuestro caso. Nosotros estamos escribiendo historias en español y vamos a usar la raya. Nótese también que la raya también se usa entre cotaciones. Vamos a ver los ejemplos. El primero es simplemente un diálogo entre la niña y la abuela. Nótese que las acotaciones también van entre rayas largas. Muy bien, existen maneras de más alternativas, como dije, y se puede tener, por ejemplo, dos personajes en la misma línea. Puede ser sin raya. Vamos a ver el ejemplo. Veamos otro estilo mucho más avanzado y es el que usa Saramago. Saramago no usa rayas, no usa comillas, no usa punto y aparte, solamente coma y sigue. Ahora, parece un poco confuso, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Evidentemente, una vez que estamos dentro de la historia, nos queda claro quién es el que está hablando. No sería ningún problema. Pero yo diría que al que se inicia la escritura, yo le diría que se atenga a un estilo más convencional, porque no sabemos cuál es el juez que nos va a juzgar. No sabemos si les va a gustar ese estilo. Eso me refiero a quien está escribiendo para un concurso. Ahora, si están escribiendo su obra maestra y, bueno, pueden hacer lo que quieren. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Se puede comenzar con la acotación de un personaje, como en este que estamos viendo aquí. Vamos a dar un paseo, etc.
En todo caso, lo importante es que mantengamos la consistencia en el estilo que elegimos y que el diálogo suene auténtico, ¿sí? Entonces, cuando terminamos una historia, tenemos que revisarla y ver si los personajes están hablando de una manera auténtica, si suena bien, si suena real. Muy bien, pasemos ahora a hablar sobre el discurso indirecto. El discurso indirecto transcribe también, más o menos, lo que se ha dicho, pero no con la inmediatez del discurso directo, que se pone raya y lo que dice el personaje. Es una forma más referente, se hace referencia a lo que se dijo. Por ejemplo, veamos esto. Lo mismo podría transcribirse en un estilo indirecto. Como ven, aquí no hemos recurrido a una referencia textual, sino a una referencia de lo que no está escrito, pero pasó. También es posible ver un diálogo resumido, y esto se utiliza cuando uno quiere agilizar la escritura y pasar rápidamente a otra escena. Por ejemplo, muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el estilo indirecto libre. Esto se refiere a aquel diálogo interno que aparece de repente en la voz del narrador. Y bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Algunos autores ponen unas palabras conectoras como y él pensó y ella pensó, etcétera, y abren comillas y dice lo que está pensando el personaje. O en vez de comillas también se puede hacer en itálicas, en cursiva. Vamos a ver este ejemplo. Como ven, se está refiriendo aquí al soliloquio del personaje, sus pensamientos internos, pero se puede hacer directamente, sin transición, sin palabras conectoras, sin comillas, sin cursiva, directamente. Veamos el ejemplo. Es claro, en este ejemplo, que es la voz interna del personaje, porque él le está diciendo, la necesito. Un verbo nomás y ya se nota que es un diálogo interno o un pensamiento. Bien, la tarea que ustedes tienen ahora es volver a la historia que están escribiendo y háganse las siguientes preguntas. ¿La acción de mis personajes es consistente con el perfil psicológico que le di? El lenguaje. El lenguaje de mis personajes es consistente con su género, con su edad, con su lugar de origen, con su clase social. Finalmente veamos el nombre. ¿Tengo un nombre apropiado para este personaje? Bien, eso es para que ustedes lo trabajen en casa, pero yo también tengo una tarea para entregar. Tengo 4 alternativas, pueden elegir cualquiera de las 4. Manden un párrafo. Muy bien, espero ansiosamente ver sus trabajos para ver cómo los podemos ayudar. Gracias, hasta allá.